Hay una lista, no es larga, cabe en una sola página, y en esa lista están absolutamente todos los ingredientes con los que está hecho el universo, no algunos ingredientes, no los más importantes, todos, cada estrella que ves en el cielo nocturno, cada átomo de tu cuerpo, la luz que entra por tu ventana, el calor de tu café, la fuerza que mantiene unido el núcleo de cada átomo de cada cosa que existe. Todo lo que ha ocurrido desde el origen del universo hace 13.800 millones de años hasta este preciso segundo. Todo está en esa lista. Se llama modelo estándar de la física de partículas. Y lo que hace que esta lista sea extraordinaria no es solo lo que contiene, es lo que predijo antes de que nadie lo confirmara. Es la precisión con la que describe la realidad. Es el hecho de que fue construida pedazo a pedazo durante décadas por cientos de físicos de docenas de países y que cada pieza que se añadió encajó con las demás con una coherencia que sigue siendo asombrosa. Es el logro intelectual más preciso de la historia de la humanidad. Y puedes entenderlo. Empieza por la pregunta más antigua. Los griegos la formularon hace 2500 años. ¿De qué está hecho todo? Demócrito propuso que si divides la materia suficientes veces, llegas a algo que ya no puedes dividir más. Algo fundamental, indivisible, básico. Lo llamó átomo, que en griego significa indivisible. Tenía razón en el concepto. Se equivocó en la escala. Los átomos que conocemos, hidrógeno, oxígeno, carbono, hierro, no son indivisibles. Tienen estructura interna, un núcleo en el centro, rodeado por electrones. El núcleo está compuesto por protones y neutrones. Y los protones y neutrones, a su vez, están compuestos por partículas todavía más pequeñas. ¿Hasta dónde llega la división? El modelo estándar dice: hasta aquí. Las partículas que el modelo estándar describe son, según toda la evidencia experimental disponible, genuinamente fundamentales. No tienen estructura interna conocida. No están hechas de nada más pequeño. Son los bloques básicos últimos de la realidad material, y son 17 partículas fundamentales. Con ellas, en combinaciones gobernadas por las reglas del modelo estándar, está construido absolutamente todo lo que existe. Las 17 partículas se dividen en dos familias que hacen cosas muy diferentes. La primera familia se llama fermiones. Son las partículas de la materia, las que se juntan para formar protones, neutrones, átomos, moléculas, planetas, estrellas. Los fermiones tienen una propiedad peculiar. Dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Esta regla, el principio de exclusión de Pauli, formulado por el físico austriaco Wolfgang Pauli en 1925, es la razón por la que la materia ocupa espacio. Es la razón por la que tu silla no atraviesa el suelo. Es la razón por la que los átomos tienen estructura y no se colapsan todos en el mismo punto. La segunda familia se llama bosones. Son las partículas de las fuerzas, las que llevan las interacciones entre los fermiones. Si quieres entender cómo se comunican entre sí las partículas de materia, cómo se atraen, se repelen, se transforman, necesitas entender los bosones. Empieza por los fermiones. Los fermiones se dividen en dos grupos según qué fuerzas sienten: quarks y leptones. Los quarks son los ingredientes de los protones y neutrones. Hay 6 tipos y tienen nombres que no describen ninguna propiedad física, sino que son simplemente etiquetas inventadas por los físicos con cierta ironía. Arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Los dos quarks más comunes, los que forman el mundo que conoces, son el quark arriba y el quark abajo. Un protón está compuesto por dos quarks arriba y un quark abajo.
Un neutrón está compuesto por un quark arriba y dos quarks abajo. Los quarks tienen una propiedad notable: nunca existen solos. Siempre están confinados en grupos dentro de partículas más grandes llamadas hadrones. Nunca has visto un quark libre y nunca lo verás. No porque sea difícil aislarlo, sino porque la fuerza que mantiene los quarks unidos, la fuerza nuclear fuerte, se hace más intensa, no más débil, cuando intentas separar los quarks. Es como una banda de goma que, en lugar de aflojarse cuando la estiras, se pone más tensa hasta que, en lugar de liberar el quark, produce un nuevo par de quarks. El universo prefiere crear nueva materia antes que dejar un quark suelto. Los otros 4 quarks, encanto, extraño, cima y fondo, son inestables. Se desintegran en quarks arriba y abajo en fracciones de segundo. Los producen los aceleradores de partículas en colisiones de alta energía, los detectan durante esas fracciones de segundo y luego desaparecen. Existieron en abundancia en los primeros instantes del universo, cuando la temperatura era lo suficientemente alta para formarlos espontáneamente. Hoy son visitantes efímeros que solo aparecen en condiciones extremas. El segundo grupo de fermiones son los leptones. También hay 6. El más conocido es el electrón. Tiene carga eléctrica negativa, una masa de 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos, y es el responsable de casi toda la química del universo. Los electrones en los átomos determinan cómo los átomos se unen entre sí para formar moléculas, cristales, proteínas, plásticos, metales y todo lo demás que la química describe. La corriente eléctrica en los cables de tu casa son electrones moviéndose. La electricidad en tu cerebro cuando piensas son electrones moviéndose. La luz que emiten las estrellas es producida por electrones cambiando de nivel de energía en los átomos. El electrón tiene 2 primos más masivos e inestables, el muón y el tauón. Son idénticos al electrón en todo excepto en la masa. El muón pesa 200 veces más, el tauón casi 3.500 veces más, y en que son inestables. Se desintegran en partículas más ligeras en fracciones de segundo. El muón tiene una vida media de 2 microsegundos. El tauón de 3 por 10 elevado a la menos 13 segundos. Los otros 3 leptones son los neutrinos, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tauón. Los neutrinos son las partículas más fantasmales del universo. No tienen carga eléctrica. Tienen una masa tan pequeña que durante décadas se creyó que era exactamente cero. Hoy sabemos que es muy pequeña, pero no cero, aunque todavía no conocemos el valor exacto. Y casi no interactúan con nada. En este momento, mientras lees esto, aproximadamente 65.000 millones de neutrinos provenientes del Sol atraviesan cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. Entran por un lado y salen por el otro, sin desviarse ni una fracción de milímetro. Para los neutrinos, tu cuerpo y la Tierra entera son prácticamente transparentes. Para detectar neutrinos, se necesitan tanques de miles de toneladas de agua o hielo ubicados bajo tierra o bajo el océano. Y aún así, solo se detectan unos pocos por día. El detector IceCube, ubicado en el Polo Sur y enterrado entre 1,5 y 2,5 kilómetros de profundidad en el hielo antártico, usa 1 kilómetro cúbico de hielo como detector y registra una pequeña cantidad de interacciones de neutrinos al año. Ahora los bosones, las partículas que llevan las fuerzas. El modelo estándar describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales conocidas. La cuarta, la gravedad, no está incluida, y esa exclusión es el mayor problema pendiente de la física teórica. Pero las otras 3, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, están descritas con una precisión que no tiene equivalente. La idea central es elegante.
Las fuerzas no actúan a distancia de manera misteriosa. Las fuerzas se transmiten mediante el intercambio de partículas. Cuando dos electrones se repelen, lo que físicamente ocurre es que intercambian fotones. Los fotones llevan el impulso de un electrón al otro, produciendo el efecto que percibimos como repulsión. Esta imagen, fuerzas como intercambio de partículas, es el corazón de la teoría cuántica de campos, que es la estructura matemática sobre la cual está construido el modelo estándar. El fotón es el bosón del electromagnetismo. Lo conoces bien, aunque quizás no lo sabes. La luz es fotones. Los rayos X son fotones de alta energía. Las microondas de tu horno son fotones de baja energía. Las ondas de radio que llevan señales de televisión son fotones de energía aún menor. Todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, es fotones de diferentes energías. El fotón no tiene masa. Viaja exactamente a la velocidad de la luz en el vacío, 300 millones de metros por segundo, porque es la velocidad de la luz, la velocidad a la que viajan todas las partículas sin masa. Su alcance es infinito, lo que significa que el electromagnetismo actúa a cualquier distancia, aunque se debilita con el cuadrado de la distancia. El electromagnetismo es la fuerza responsable de casi todo lo que experimentas directamente. La luz, la química, la electricidad, el magnetismo, la estructura de los átomos. La razón por la que la materia sólida es sólida y no atraviesa es transmitida por partículas llamadas gluones. Hay 8 tipos de gluones. La fuerza nuclear fuerte es, como su nombre indica, la más intensa de todas las fuerzas conocidas. Es aproximadamente 100 veces más fuerte que el electromagnetismo a las distancias donde actúa. Su función es mantener juntos los quarks dentro de los protones y neutrones y, a su vez, mantener juntos los protones y neutrones dentro del núcleo atómico. Sin la fuerza nuclear fuerte, no habría núcleos atómicos. Sin núcleos, no habría átomos. Sin átomos, no habría materia como la conocemos. El alcance de la fuerza nuclear fuerte es extremadamente corto, aproximadamente 1 femtómetro, que es 1/millonésimo de milímetro. Más allá de esa distancia, su intensidad cae tan rápidamente que prácticamente desaparece. Por eso la fuerza nuclear fuerte no la sientes en tu vida cotidiana, solo actúa dentro del núcleo atómico. La razón por la que el alcance es corto está relacionada con el confinamiento de quarks mencionado antes. Los gluones, a diferencia de los fotones, interactúan entre sí. Los fotones no se ven entre ellos. Puedes cruzar 2 rayos de luz y nada pasa. Los gluones sí se atraen entre sí, formando lo que los físicos llaman tubos de flujo o cuerdas de color, y esa autointeracción es responsable tanto del confinamiento de quarks como del corto alcance de la fuerza. La fuerza nuclear débil es transmitida por 3 bosones: el bosón W positivo, el bosón W negativo y el bosón Z. La fuerza débil es responsable de un tipo especial de proceso, la desintegración radiactiva. Cuando un neutrón dentro de un núcleo inestable se convierte en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrino, ese proceso es mediado por la fuerza débil. Un quark abajo dentro del neutrón emite un bosón W negativo y se convierte en un quark arriba. El bosón W se desintegra inmediatamente en un electrón y un antineutrino. La fuerza débil tiene un alcance todavía más corto que la fuerte, aproximadamente 1/10 parte de femtómetro, y a diferencia de las otras fuerzas, viola algunas simetrías que uno esperaría que el universo respetara, incluyendo la simetría entre materia y antimateria. Este último punto es especialmente importante. La violación de simetría entre materia y antimateria por la fuerza débil podría ser parte de la respuesta a una de las preguntas más fundamentales de la cosmología.
¿Por qué existe materia? En el origen del universo, la energía primordial debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria. Cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente produciendo energía. Si hubiera habido cantidades iguales, toda la materia y antimateria se habrían aniquilado, y el universo sería solo energía sin ninguna partícula de materia. Pero aquí estás, hecho de materia. Por alguna razón, en el origen del universo hubo ligeramente más materia que antimateria. Aproximadamente 1.000 millones más, una partícula de materia por cada 1.000 millones de partículas de antimateria. Toda la antimateria se anuló con la materia. Y ese exceso de una parte en 1.000 millones es todo lo que existe hoy. Galaxias, estrellas, planetas, tú. La violación de simetría materia-antimateria por la fuerza débil es parte de esta historia, aunque los físicos todavía trabajan para entender si es suficiente para explicar la magnitud del desequilibrio observado. ¡Te falta el 17º! El bosón de Higgs. Es el más famoso de todos porque fue el último en ser confirmado experimentalmente y porque su historia es la más dramática. En los años 60 del siglo XX, el modelo estándar tenía un problema serio. Sus ecuaciones solo funcionaban si los bosones Abu-Wadi y Z, y también los quarks y los leptones, no tenían masa. Pero experimentalmente se sabía que los bosones W y Z sí tienen masa, y grande. El bosón W pesa 80 veces lo que un protón, y el bosón Z 91 veces. ¿Cómo pueden partículas fundamentales tener masa si las ecuaciones dicen que no deben tenerla? En 1964, varios físicos, Peter Higgs en Edimburgo, François Englert y Robert Brut en Bruselas, y otros grupos independientes, propusieron la respuesta. Existe un campo que permea todo el universo, que tiene un valor no nulo incluso en el vacío más perfecto, y que interactúa con ciertas partículas, dándoles masa al ralentizar su movimiento a través del espacio. Este campo se llama campo de Higgs. La partícula asociada a ese campo, su cuanto, igual que el fotón, es el cuanto del campo electromagnético. Es el bosón de Higgs. La predicción era de 1964. La confirmación experimental llegó en 2012. 48 años de búsqueda. El 4 de julio de 2012, el CERN anunció el descubrimiento de una partícula consistente con el bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones. Dos de los físicos que lo habían predicho, Peter Higgs y François Englert, recibieron el Premio Nobel de Física en 2013. Robert Braut había fallecido en 2011, antes del descubrimiento. La masa del bosón de Higgs medida experimentalmente es de 125 gigaelectronvoltios, aproximadamente 133 veces la masa del protón. Es una partícula inestable que se desintegra en una fracción de segundo, pero su existencia confirma el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa y completa el cuadro del modelo estándar. ¿Qué tan preciso es el modelo estándar? La respuesta más concreta predice el momento magnético del electrón con una precisión de una parte en un billón. La predicción teórica es 2,00231 y varios decimales más. La medición experimental es 2,00231 con la misma secuencia de decimales. Coinciden hasta el 10º decimal conocido. No hay ninguna otra teoría física en la historia de la ciencia que haya producido una predicción verificada con esta precisión. Predijo la existencia de los bosones W y Z antes de que se detectaran, con valores específicos de masa que luego las mediciones confirmaron. Predijo el bosón de Higgs 48 años antes de encontrarlo. Predijo la existencia del quark Sima antes de su descubrimiento en el Fermilab en 1995, con una estimación de masa que resultó correcta. Es una máquina de predicción sin precedente. Y, sin embargo,
El modelo estándar tiene 4 problemas que los físicos conocen bien y que ningún esfuerzo ha resuelto todavía. Primero, no incluye la gravedad. La relatividad general describe la gravedad con una precisión extraordinaria a escalas grandes, pero no es compatible con la mecánica cuántica que sustenta el modelo estándar. Unificarlas es el mayor problema abierto de la física teórica. Segundo, no explica la materia oscura. Las observaciones astronómicas muestran que el universo contiene aproximadamente 5 veces más materia de la que el modelo estándar puede describir. Esa materia extra no emite ni absorbe luz electromagnética. De ahí el nombre oscura, y solo se detecta por sus efectos gravitacionales. Ninguna partícula del modelo estándar puede ser la materia oscura. Hay algo ahí que el modelo estándar no contiene. Tercero, no explica la energía oscura. La expansión acelerada del universo, descubierta en 1998, requiere una forma de energía que permea el espacio vacío y empuja el universo a expandirse cada vez más rápido. Esta energía oscura constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo. El modelo estándar no la describe. Cuarto, tiene demasiados parámetros libres. El modelo estándar tiene 19 constantes numéricas: las masas de las partículas, las intensidades de las fuerzas, algunos ángulos de mezcla, que tienen que ser introducidas manualmente a partir de mediciones. El modelo estándar no predice estos valores desde primeros principios, los acepta como datos. Una teoría más fundamental debería poder derivar estos números en lugar de tenerlos que medir. Estos 4 problemas son la evidencia de que el modelo estándar, siendo la teoría más precisa que existe, no es la última palabra. Es una aproximación extraordinariamente buena de algo más profundo que todavía no conocemos. ¡Vuelves a la lista! 17 partículas, 12 fermiones, 6 quarks y 6 leptones, y 5 bosones, el fotón, los 3 bosones de la fuerza débil y los 8 gluones. Espera, 8 gluones y el bosón de Higgs. El número total de partículas en el modelo estándar, contando cada gluón individualmente, es de 17 tipos fundamentales, con combinaciones de esas 17 partículas, gobernadas por las reglas matemáticas del modelo estándar. Está construido absolutamente todo lo que puedes ver, tocar, oler, medir o detectar en el universo observable. Cada átomo de tu cuerpo, los 120.000 millones de neuronas de tu cerebro, las estrellas en las 2 billones de galaxias del universo observable, la luz que viaja desde esas galaxias durante miles de millones de años, el calor que sientes en la piel, el sonido que escuchas, la electricidad que mueve cada pensamiento que tienes en este momento, todo en 17. La elegancia de esa lista no es solo estética. Es la señal de que el universo, en su nivel más fundamental, tiene una estructura que no fue diseñada para ser comprensible, que no tiene ninguna obligación de ser entendible por seres que evolucionaron para encontrar fruta y evitar depredadores en la sabana africana. Y sin embargo, puede entenderse. Eso, más que cualquier predicción concreta, es quizás lo más extraordinario del modelo estándar. Que el universo tenga estructura y que la puedas ver.